Detrás de la reja, de Amparo Dávila. Aquel verano cumplí 23 años y Paulina 40. Sin embargo, ella no representaba su edad y parecía ser solo unos cuantos años mayor que yo. Paulina era hermana de mi madre y se hizo cargo de mí a los pocos meses de nacida al quedar huérfana. Desde entonces viví con ella y mi abuela Dorotea en una casa llena de flores y de jaulas con pájaros, que eran la debilidad de mi abuela. La casa, como todas las del pueblo, tenía un patio cuadrado con habitaciones alrededor. La sala, la recámara de mi abuela, otra recámara que compartíamos Paulina y yo, el comedor, la cocina y un pequeño y rústico cuarto de baño. Paulina era profesora de primaria y daba clases al grupo de cuarto año. Siguiendo su ejemplo, yo también me recibí de maestra y me asignaron el primer año. Nuestra vida era tranquila, metódica y ordenada, como reflejo de la misma Paulina. Todos los días nos levantábamos a las 6:30 de la mañana. Yo acomodaba y sacudía la casa mientras Paulina hacía el desayuno y mi abuela se dedicaba a regar las macetas y darles de comer a sus pájaros. Después de desayunar dejábamos preparada la comida. Nos arreglábamos y partíamos para la escuela, en donde debíamos estar a las 8:30. Al mediodía regresábamos a comer. La comida de diario era muy sencilla y solo los domingos, que teníamos tiempo suficiente, cocinábamos algún platillo especial. Paulina daba clases en la tarde, yo no, pero iba con ella para ayudarle en las clases de dibujo o de bordado. Al atardecer salíamos de la escuela. En la casa había siempre algo que hacer: arreglar nuestra ropa, corregir tareas, preparar pruebas. Cuando hacía buen tiempo, al anochecer, acompañaba a mi abuela Dorotea al rosario. Ella solo salía de la casa para ir a la iglesia y se pasaba los días sentada junto a la ventana de la sala haciendo frivolité. Isabel y Adelaida eran nuestras amigas más íntimas. Con ellas salíamos los domingos en la tarde. Algunas veces asistíamos al cine, si la película le parecía conveniente a Paulina. De lo contrario, íbamos a pasear al jardín y después a merendar a casa de nuestras amigas. Me preguntaba, al igual que muchas personas, por qué Paulina no se había casado, siendo una muchacha guapa y llena de cualidades. Yo tenía unos 10 años cuando se hizo novia de Alejandro, un agente viajero que a todas las muchachas les gustaba. Fueron novios como un año. Él iba a verla con frecuencia y se escribían todas las semanas. Un día me platicó Paulina que se iba a casar y comenzó a hacerse ropa y a bordar sábanas y manteles. Pasaron meses y Alejandro no volvió a verla. Después dejó de escribirle. Paulina adelgazó mucho, siempre estaba triste y por las noches yo la oía llorar. Un día la sorprendí guardando en el fondo de un viejo baúl el retrato de Alejandro y toda la ropa que había bordado. Algunas gentes dijeron que Alejandro se había casado en la ciudad. Mucho le costó a Paulina recuperarse de aquella pena, pero ya nunca más quiso volver a tener novio. Solo una vez en la vida se puede uno enamorar. Yo creo que decía eso por no confesar que había perdido la confianza en los hombres. El día que cumplí 23 años, Paulina quiso que nos retratáramos. Bajo la luz de los reflectores se veía muy guapa, con su larga cabellera castaña recogida en lo alto de la cabeza, lo cual la hacía parecer más alta y le dejaba despejado el rostro y sus grandes ojos negros. Como era sábado y no había escuela, por la tarde fueron varias amigas. Paulina preparó una rica merienda y pasamos unas horas muy contentas. A los pocos días nos invitaron a comer Isabel y Adelaida para festejar la llegada de su hermano, quien llevaba varios años estudiando en una ciudad del norte y hacía mucho tiempo que no lo veíamos. Resultaba difícil reconocer al Darío que habíamos visto partir. Era más desenvuelto que los otros muchachos que conocíamos. Hablaba de cosas y vestía bien. Aquella noche, antes de dormirnos, Paulina y yo conversamos desde nuestras camas, como acostumbrábamos a hacerlo, y las dos estuvimos de acuerdo en cuanto le habían servido a Darío aquellos años fuera del pueblo. Aquel fue uno de los veranos más calientes que recuerdo, tanto que no hubo funciones de cine los domingos en la tarde.
y en su lugar se organizaban días de campo o tardeadas con fines benéficos. También había kermeses en el atrio de la iglesia y lunadas en los jardines, a donde siempre se bailaba. Isabel y Adelaida insistían mucho con Paulina para que saliéramos más seguido, y poco a poco ella fue accediendo. Darío se nos unía donde quiera que nos encontraba. Era muy amable con las dos y nos atendía por igual. Nos invitaba a refrescos, dulces, nos compraba flores. A mí me intimidaba mucho y no sabía ni de qué hablarle. En cambio, Paulina parecía encontrarse muy a gusto, tanto que él logró hacerla bailar y reírse con sus bromas. Yo nunca la había visto así y comencé a notar que se arreglaba más, que siempre estaba de buen humor y aceptaba todas las invitaciones que nos hacían. Aquel cambio de Paulina me alegraba mucho. Aparte de que la quería, me gustaba verla contenta y animada. Me atraían bastante las fiestas y los paseos. Como todo eso se debía a Darío, sentí por él mucho agradecimiento. El director de la escuela donde trabajábamos le pidió a Paulina que asistiera en su representación a un congreso de maestros que se celebraba en México. Él se encontraba enfermo y no podía hacer el viaje. No obstante, que esa deferencia le produjo a Paulina una gran satisfacción. Yo la vi subir al tren con un aire de tristeza. Adiviné el motivo. Paulina se fue un jueves y el domingo Isabel y Adelaida pasaron por mí para ir a un día de campo. Era la primera vez que yo salía sola, es decir, sin Paulina. Nos fuimos al campo en varios automóviles y en ninguno iba Darío. Pensé que no había ido por nuestra Paulina, pero al llegar vi que ella estaba allí con otros muchachos y que parecía muy contento. Jugamos a la pelota y a las escondidas antes de comer. Después, en la tarde, cuando ya no había sol y el calor era menos intenso, con unos tocadiscos de cuerda nos pusimos a bailar. Bailé con Darío todo el tiempo. Al principio me costaba esfuerzo seguirlo y me retiraba de su cuerpo lo más que podía. Poco a poco me fui sintiendo con más confianza y dejándome llevar por él. Todo cambió para mí en esa tarde, como si descubriera por primera vez las cosas que siempre había visto. Las montañas doradas por el sol del atardecer, los árboles frondosos y verdes, las mismas piedras. Todo tenía vida, todo era hermoso, todo me conmovía. Me atreví a mirar de cerca a Darío y me ruboricé tontamente. Él sonrió y me acercó más a su cuerpo. Seguimos bailando y bailando sin hablar. Me sentía tan ligera como si flotara en una nube, como si mis pies no tocaran la tierra. Cerré los ojos cuando sentí sus labios sobre los míos, y la vida entera se detuvo de golpe. Al día siguiente seguí viviendo todavía dentro del mismo sueño que transfiguraba y embellecía todo lo que me rodeaba. Apenas supe lo que hice en la escuela, era como ya no estar en mí misma, sino muy lejana, en otro instante muy hermoso. Reconstruía paso a paso todo lo sucedido el día anterior y volví a caer en el ensueño. Al atardecer salí a comprarle cigarrillos a mi abuela y encontré a Darío. Enroquecí al verlo y no supe qué decir. Él dijo que quería verme en la noche. No sé si podré salir, le contesté. Buscaremos la manera de vernos y estar solos, dijo él. Va a ser difícil, dije atemorizada. Vendré a las 10, dijo Darío antes de que yo pudiera agregar nada más y me acarició la mejilla al despedirse. Entré a la casa, presa de extrañas y contradictorias sensaciones que yo desconocía y llena también de presentimientos y temores. No se me ocurría ningún pretexto para salir a verlo. Estaba completamente aturdida. Por fortuna mi abuela no se dio cuenta de nada. Cenamos como de costumbre y después ella se acostó. Yo no podía hacer nada, ni siquiera leer la novela que tanto me gustaba. Miraba continuamente el reloj y a medida que la hora se iba acercando crecía mi desasosiego. Al poco rato mi abuela apagó la luz. Me estaba desnudando cuando alcancé a oír unos ligeros golpecitos en la puerta de la calle. Sin darme cuenta de lo que hacía, me eché la bata encima y corrí al zaguán. Me detuve a escuchar, después abrí. Darío entró y cerró la puerta sin hacer el menor ruido. Allí, a oscuras, sin decir nada, me comenzó a besar y a acariciar. Entramos a la sala. Yo ya no tenía miedo ni recelos, solo el mismo deseo que a los dos nos consumía. Siguieron días llenos de presagios, temores e incertidumbre. Días intensamente gozados y sufridos, en que me consumía el miedo de que Darío no fuera más. Pero cuando por fin venía y sus manos ansiosas me arrancaban la bata y nuestros cuerpos se encontraban,
Yo lo olvidaba todo. A los 15 días regresó Paulina, y al verla supe el porqué de mi angustia. Ella se había cortado y rizado el pelo. Llegó muy contenta con regalos para todos. Unas pantuflas para mi abuela, una blusa rosa para mí, pañuelos para Isabel y Adelaida, una corbata para Darío. «Te ves muy bien», dijo al verme, «pero te noto algo extraño». Y me observaba con atención de pies a cabeza. «Te probaron muy bien el viaje y los días de descanso», dije, tratando de desviar la conversación. «No me has dicho nada de mi pelo. ¿Te gusta cómo se ve?» «Sí, claro, te queda muy bien». Pero no era verdad. Parecía como otra Paulina sin su cabello largo que también se arreglaba. Por la noche fueron a cenar Isabel y Adelaida y Darío. Yo me sentía muy nerviosa y agobiada. Esquivaba a Darío y temía hablarle, como si el menor detalle fuera delatarme con Paulina. Al despedirse, aprovechando un momento en que no nos oían, me preguntó: «¿Y ahora qué vamos a hacer?» «No sé, no sé», fue lo único que pude contestarle. Ya en la cama, Paulina hablaba de los lugares y las gentes que conoció, y de todas las cosas que había hecho en México. Yo apenas la oía. Seguía escuchando la pregunta de Darío y mi respuesta desesperada. Después ya no la oí más. Caí de golpe en el sueño. Durante varios días no tuve oportunidad de hablar a solas con Darío, porque Paulina estaba siempre presente. Noté con gran angustia que su simpatía por él era bastante manifiesta y que no hacía nada por ocultarla. Se sentaba a su lado y lo prefería en cualquier circunstancia. En todas sus conversaciones estaba él, aunque no viniera al caso. En esos días llegó la feria del pueblo y el domingo en la tarde fuimos a divertirnos. Paulina subió a la rueda de la fortuna con Darío. Yo los miraba desde abajo. Ella reía y se abrazaba a él cuando estaba arriba. Era la primera vez que subía y de seguro le daba miedo. «Es una diversión absurda y peligrosa. Pagar por ir a sufrir no tiene sentido», había dicho siempre cuando yo a las muchachas le invitábamos. Al bajar estaba radiante, le brillaban los ojos y tenía las mejillas encendidas. Darío me invitó a subir y yo no supe si aceptar, pero ella insistió. «¿Qué has pensado que podamos hacer?», me preguntó Darío. «Yo no sé, Darío. No se me ocurre nada». «No es posible seguir así», dijo Darío. «Además, Paulina me tiene cercado. Tú lo has visto». «Todo lo que sucede es terrible», comenté tristemente. «Ni siquiera podemos casarnos», dijo de pronto. «No tengo dinero. Dejé deudas en el norte y casi todo lo que gano aquí lo mando para allá». Hasta ese momento supe que había la posibilidad de casarme con Darío, o más bien que esa posibilidad no existía. Él no tenía dinero y yo jamás podría causarle una pena de esa índole a Paulina. «No hay nada que hacer entonces», dije con una voz tan desalentada como mi alma. «¿Y si Paulina durmiera toda la noche?», insinuó Darío. «¿Qué quieres decir?» «Si tú pudieras darle algún narcótico, dormiría profundamente, y nosotros podríamos seguirnos viendo como cuando ella no estaba». Sentí que la silla se desprendía de la rueda de la fortuna y caía en el vacío. «¿Podrás? ¿Podrás?», me preguntaba ansioso. Nunca pensé llegar a un momento como ese, en que tuviera que tomar una decisión tan tremenda. Pensé mis temores, mi resistencia a lastimar a Paulina y mi deseo, y el deseo sobrepasaba todo. Ella bebía siempre antes de dormirse una infusión de hierbabuena que yo le preparaba. A veces me olvidaba de dársela y al otro día se lamentaba de que nadie se preocupaba por ella. «Sí», dije resuelta a todo. «Conseguiré algunos polvos que no tengan sabor. Confía en mí. Te quiero tanto». Mi mano tembló cuando vertí el polvo en la infusión. Probé un poco. No tenía sabor. Llegué hasta la recámara con la taza de té. «Si vieras la cara que tienes, como si hubieras visto un muerto», dijo Paulina, y me observaba con curiosidad. «Es que estoy muy cansada», le contesté, y comencé a desvestirme rápidamente, mientras ella saboreaba su hierbabuena. Me metí en la cama y me puse a leer Mi María de Jorge Isaacs. Es decir, solo aparentaba leer, pues no lograba concentrarme en la lectura. Ella se acostó después de cepillarse el pelo con toda calma y comenzó también a leer su Fabiola. Como a la media hora empezó a bostezar, a la hora estaba completamente dormida. Ni siquiera tuvo tiempo de apagar la luz. Tenía a la mano el libro que estaba leyendo. Se lo quité con cuidado y no hubo ninguna reacción. Después le levanté la mano que cayó pesada y lacia.
Apagué la luz. Me deslicé silenciosamente al encuentro de Darío y al trabarse nuestros cuerpos todo dejó de pesar y de doler. Cesaron los remordimientos, las recriminaciones y los temores, existiendo solo aquella noche infinita que nos pertenecía, y los cuerpos que en ella caían y se rescataban, descubriéndose y reconociéndose hasta que la luz del día los separaba. Paulina buscaba cada vez más a Darío, y él, por no despertarle sospechas, se dejaba querer. Yo sentía una gran pena por ella y me dolía demasiado lo que estaba haciendo. Me repetía constantemente que no era mi culpa que Darío me quisiera y me hubiera preferido, y que era ella quien se estaba engañando y haciendo las cosas más difíciles. En los bailes lo monopolizaba. Yo los miraba bailar con gran disgusto, aunque después yo lo tendría como ella nunca podría tenerlo. Una noche estábamos dormitando después de haber hecho el amor, cuando alcancé a oír un ligero roce junto a la puerta de la sala. Después una respiración. Contuve la mía propia y me enderecé. Darío se sobresaltó también. Nos quedamos inmóviles un rato, sin saber qué hacer. Los dos estábamos aterrorizados. Cuando ya no se oyó nada, Darío se vistió apresuradamente y se fue. Yo entré a la recámara. Paulina dormía como todas las noches. Pensé entonces que había sido mi imaginación y tranquila me dormí. Cuando desperté al día siguiente, Paulina ya no estaba en la cama. No dejó de sorprenderme el que se hubiera levantado sin despertarme, como siempre acostumbraba hacerlo. La encontré en la sala observando las huellas de la alfombra. Me contestó los buenos días con una voz fría. Estaba pálida y tensa. Supe entonces que fue ella quien nos había descubierto. Una ola de sangre me aturdió y el cuarto me comenzó a dar vueltas. Tuve que sostenerme en una silla para no caer. Había sido ella y todo estaba perdido. ¿Qué iba a pasar ahora que lo sabía? Volví a la recámara y sobre el buró estaba la taza de hierbabuena, intacta. Traté de reconstruir en mi memoria cómo habían sucedido todas las cosas la noche anterior. Leímos un rato, después yo fingí que dormía. Al poco rato, ella apagó la luz y no tardó mucho en quedarse quieta. Pensé que dormía profundamente, como siempre después de tomar el té. Desde ese día, todo cambió. Y nuestra vida fue una tortura sin fin. Por más que lo intentaba, no me atrevía a hablar con Paulina y explicarle las cosas, sabiendo de antemano que todo sería inútil, y que si una vez pudo sobreponerse a un golpe a su amor propio y a su orgullo, ahora ya no lo lograría. De otra persona hubiera sido grave, viniendo de mí resultaba más doloroso y mortal. Hablábamos solo de lo indispensable. Yo vivía agobiada y perseguida por los más atroces remordimientos, al palpar su dolor y su desmoronamiento interno. El no poder ver a Darío y nuestro amor cortado tan bruscamente me sumía en hondo abatimiento. Lo deseaba más que nunca y a todas horas. Me sorprendía inventando la manera, el sitio donde pudiéramos vernos. Una mañana, mientras mis alumnos copiaban una lección, escribí a Darío explicándole lo sucedido y mi necesidad de verlo. Le envié la carta con el mozo de la escuela y al día siguiente tuve su respuesta. Él también estaba desolado y lleno de temores. También quería verme. Tendríamos que encontrar la manera, lo repetía varias veces en su carta. Paulina se negaba a ir a todas partes, pretextando mil cosas cuando nos invitaban. Y si ella no iba, tampoco yo. Siempre había hecho solo lo que ella quería. No gozaba de ninguna libertad y le debía demasiado para poder exigir algo. Por las noches las dos nos removíamos en nuestras camas sin poder dormir, sumidas en un silencio que era más agresivo que las palabras, más crueles que nos hubiéramos dicho. Se me representaba constantemente la imagen de Darío, que me esperaba en la oscuridad de la sala o me llamaba desde muy lejos y me urgía, y yo ni siquiera tenía el consuelo de llorar y gritar mi impotencia para correr a su lado. Algo tendría que pasar, algo tendrá que pasar, me repetía a todas horas. Después ella comenzó a levantarse por las noches y a caminar por el patio largas horas. Si las dos teníamos mal aspecto, el de Paulina era peor que el mío. Comía mal, casi no hablaba. Mi abuela, que raras veces se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor, le preguntó en varias ocasiones qué le pasaba. No tengo nada,
contestaba siempre. Cansancio tal vez. Y sus ojos se clavaban en mí con una mirada llena de recriminaciones y reproches. De cuando en cuando cambiábamos una nota, Darío y yo. Esto era lo único que me sostenía. Todas eran iguales. Preguntas y preguntas que no podíamos responder. En la escuela terminaron por darse cuenta de que algo le pasaba a Paulina, dado su aspecto y su manifiesta nerviosidad. Un día la llamó el director, quien tenía algunos conocimientos de medicina. Debe haberle recetado algo que ella no se ocupó de comprar. Así pasó algún tiempo, que fue una eternidad. Una vez en que yo estaba mirando jugar a mis alumnos en el recreo, no pude impedir que se me salieran las lágrimas. No me di cuenta de que el director me observaba. Me llamó a su despacho. ¿Qué le pasa?, me preguntó. ¿Es a causa de Paulina? Sí. Me preocupa mucho, le contesté. Era todo lo que yo podía decirle. Hace días que me di cuenta de que anda mal, dijo él. Hablé con ella y me contó que no duerme bien y que eso le afecta a los nervios. Le recomendé un tónico y un sedante nervioso. Espero que los esté tomando. No le he visto tomar ninguna medicina, me atreví a decirle. Voy a insistirle de nuevo, dijo él. Pero si el director insistió, Paulina no le hizo ningún caso, y los días y las noches siguieron pasando igual, con un tormento que no terminaba nunca. Una noche en que yo estaba en la recámara revisando unas tareas de la escuela, oí que Paulina y mi abuela hablaban en la sala, y como la anciana casi no oía, Paulina le explicaba a gritos que era conveniente vender las propiedades que teníamos, unos terrenos de siembra que se rentaban cada año y unas casas viejas. Mi abuela Dorotea no comprendía la necesidad de hacerlo, y Paulina insistía que era más seguro tener el dinero en el banco que propiedades que no dejaban gran cosa, y daban muchas molestias. Pero mi abuela no estuvo de acuerdo en lo que le proponía Paulina, y no accedió a sus deseos. Paulina salió de la sala bastante molesta, y se fue a la cocina a preparar la merienda. Yo no pude explicarme entonces el porqué de la decisión de Paulina de vender nuestras propiedades. Lo que ganábamos de la escuela nos era suficiente para vivir. Teníamos aparte el dinero de las rentas, y ella ahorraba todo lo que podía. Siguió pasando el tiempo en que los días iban sin esperanza y las noches se eternizaban. Y las dos allí, en aquella casa o en la escuela, siempre juntas y desesperadas, como dos condenados mudos. De vez en cuando iban a visitarnos Isabel y Adelaida. De seguro las constantes negativas de Paulina a sus invitaciones les impedían buscarnos tan a menudo como antes. O tal vez sospechaban que algo andaba mal entre nosotras. No obstante que frente a ellas o a cualquier otra persona, Paulina se comportaba con naturalidad, como si nada pasara. Fue en ese tiempo cuando enfermó mi abuela y no fue posible salvarla. Ya era muy grande, dijo el médico, y yo pensé que sin haber dicho nunca nada, no pudo soportar lo que pasaba en aquella casa y se había ido. Ni su enfermedad ni su muerte lograron reconciliarnos. La noche que la velamos, volví a ver a Darío. Fue con sus hermanas y los tres nos dieron un abrazo de pésame, como se acostumbra en tales casos. No pudimos decirnos nada. En el velorio, Paulina estuvo, todo el tiempo, sentada entre Isabel y Darío. Entonces supe que con él no estaba enojada. La muerte de mi abuela me ofreció la libertad de llorar, y lloré mucho, por todo lo que no había podido en tanto tiempo. Pero no dejé de sentir remordimientos por no llorarla a ella, sino a mí misma. Velamos a mi abuela en la sala, ahí donde Darío y yo nos habíamos amado tantas veces. No pude, por más que lo intentaba, seguir los rezos. En mi mente surgían los recuerdos de nuestro amor, imágenes de Darío que no correspondían al que estaba sentado al lado de Paulina, tan serio y callado, sino al otro, al que había sido mío. En el entierro pude hablar con él cuando Paulina no podía vernos, protegidos por la gente que rodeaba la fosa. Huyamos, Darío, les supliqué. Pero, ¿a dónde? No tengo dinero, tú lo sabes. No importa, trabajaremos los dos. Espera un poco más, ya habrá alguna manera de solucionar esto, dijo él.
Siguieron los rosarios a la muerta, y por lo menos al anochecer, iban algunas amistades a rezar. Yo solo pensaba en el día que ya no hubiera visitas y nos quedáramos solas, frente a frente. Una vez que terminaron los rosarios, y como ya mi abuela no podía oponerse, Paulina comenzó a vender las propiedades. A mí me correspondía la parte de mi madre, pero ella no me consultaba nada, ni yo me atrevía a pedirle explicaciones. Me pasaba los días y las noches tratando de encontrar alguna solución, pero mis posibilidades eran muy limitadas. No disponía de dinero, puesto que Paulina lo administraba todo, hasta mi propio sueldo, y en tales circunstancias yo no encontraba dónde ir. Tampoco me atrevía a huir del pueblo y renunciar para siempre a Darío. Estaba dispuesta a afrontarlo todo antes que perderlo. Me desesperaba pensar que si él quisiera, todo sería fácil. No tengo dinero, espera un poco. No tengo dinero, espera un poco. Resonaba constantemente dentro de mí. Fue entonces cuando el director de la escuela me mandó llamar nuevamente. Sigo preocupado por Paulina, me dijo, y temo que la muerte de su madre la ha empeorado. Como vamos a tener vacaciones, he pensado que sería conveniente que Paulina fuera a León, aprovechando esos días. Hay allí un sanatorio de neuropsiquiatría que dirige un amigo mío, persona muy competente en enfermedades nerviosas. Será difícil que Paulina acceda a ir, dije sin entusiasmo. Usted sabe que se ha negado a tomar las medicinas que le ha recetado. Tranquilícese usted, ya le hice la sugestión y está de acuerdo en ir a que la recete. Yo no podía creer que fuera verdad lo que el director me estaba diciendo, y con trabajo pude seguir escuchándolo. Comencé a pensar mil cosas, que Paulina se iba a ver a un médico, y yo me quedaría sola en la casa era demasiada felicidad. Volver a ver a Darío, verlo sin nadie que nos estorbara, otra vez como antes. 3 meses soñando en estar de nuevo con él. 3 meses que vivió contado día a día, minuto a minuto, y de pronto, noches y noches sin fin para nosotros. Era difícil creerlo. Darío tenía razón al decirme que esperara. Paulina se iba a León, yo me quedaría en la casa. Volvería a vivir nuevamente, aunque fueran unos días, aunque fuera una sola vez. Entre los dos encontraríamos la solución, o lo convencería de que nos fuéramos lejos, lejos de aquel pueblo y de Paulina. No estando ella, todo sería fácil. Podríamos trabajar los dos y amarnos libremente. Yo lo convencería. Animada por la esperanza, me acosté aquella noche. Pero la misma excitación y tantos pensamientos me impidieron conciliar el sueño y oí casi todas las horas. A la mañana siguiente dijo Paulina, arregla tus cosas porque vamos a ir a León. Voy a consultar a un médico para mi insomnio. Saldremos en el tren de la noche. Si las palabras del director de la escuela me hicieron recobrar la esperanza, las de Paulina me sumieron de golpe en un pozo sin fondo. No vería a Darío, pero como lo había creído posible, me llevaba con ella. Claro que no quería dejarme, lo calculaba todo. Sabía lo que yo hubiera hecho al quedarme sola, adivinaba mis pensamientos, mis deseos. Era demasiado lista, demasiado cruel. ¿Cómo iba a dejarme con Darío? Había sido un sueño. Otro sueño más que no se realizaba. Y todo hubiera sido tan fácil, tan hermoso. Ella no podía ni siquiera imaginarlo. No conocía lo que era el amor. Era incapaz de amar. Estaba herida en su orgullo solamente. El amor era otra cosa. Jamás lo sabría. Como un autómata arreglé mi equipaje. Por la tarde llovió. Mi ánimo, ya tan decaído por la frustración de mi última esperanza, se agravó con la tristeza de aquella tarde lluviosa. Con gran esfuerzo lograba contener a las lágrimas. En la noche tomamos el tren para León. Había cesado de llover, y la luna salió bastante siniestra, por lo menos así me pareció a mí. Aquel grito largo de la locomotora era el mismo grito de mi amor y mi desesperanza. Van pasando los días, iguales en su inutilidad y en su tortura continuada. Yo repaso mi historia día a día, paso a paso. La historia que nadie quiere oír ni nadie quiere saber. Sigo implorando en todas las formas en que me es posible hacerlo, que me escuchen, que me dejen hablar, pero todo es inútil. Ante mi desesperación de los primeros días, me suministraban continuamente narcóticos
que me embrutecían y me tuvieron aislada. Ahora que mis fuerzas de luchar se han debilitado y me voy tornando físicamente dócil, me sacan al jardín a tomar el sol. Ahí me siento bajo el naranjo a repasar mis recuerdos. Casi no me atrevo a preguntarme por Darío. No quiero saber nada, me rehúso, me niego. No quiero ni pensarlo, lo sospecho, lo intuyo, pero no quiero. No quiero saber nada, sería monstruoso. Me mataría si fuera... No quiero pensarlo. Y yo sé que sí es, pero no quiero que sea. Todo menos eso, que sea de Paulina, que se entregue a ella como se entregaba a mí, igual, de la misma manera. Que la haga enloquecer de placer como a mí, no, no puede ser, no. Sería un crimen, un horror, y yo sé que sí es. Pero quiero negarlo, engañarme, decirme que no puede ser aunque sea, aunque yo lo sepa. Sé que se vendió, necesitaba dinero, y Paulina lo tenía. Los dos solos en aquella casa, sin testigos, sin miedo, sin sobresaltos. Los dos solos cada noche, una noche y otra, noche a noche. Todas las noches de la vida. Gozando y gozando una vez y otra, muchas veces. Gozando sin fin, mientras yo me despedazo de dolor a cada instante y no acabo de morir. Tal vez ya ni se acuerdan de mí, ni les importe siquiera saberme viva o muerta. Ojalá estuviera muerta, y no así, roída por la desesperación y la rabia, sin poder hacer nada, sin que nadie me escuche, sin salvación. Yo la quería mucho, mucho, y sufría por tener que hacerle daño, porque Darío me amaba y me había preferido. Fue como un hechizo, un encantamiento que me cegó. Eran nuestros cuerpos, que se entendían a pesar nuestro. Yo sufría por ella, que se empeñaba en engañarse. No quería verla triste ni desesperada. Yo la creía buena. Pensaba que me quería como a una hija. Jamás quise admitir que éramos como dos fieras hambrientas sobre la misma presa. Jamás pensé en su egoísmo ni en su maldad, en su envidia, en el odio siniestro y descarnado que le despertó hacia mí. Jamás lo pensé ni lo creí, hasta ese día en que vine a acompañarla para que la examinaran de sus nervios. Y unos fuertes brazos me arrastraron hacia adentro, mientras yo gritaba desesperada que yo no era la enferma, sino la otra, Paulina, la que estaba detrás de la reja, y desde ahí miraba, sin inmutarse, cómo me iban llevando.